El Océano Pacífico cubre 1/3 de la superficie de nuestro planeta, y son menos las personas que lo cruzan a vela que las que alcanzan la cima del Monte Everest. Muchos te dirán cómo es y qué esperar, pero no hay sustituto alguno al soltar las amarras, izar las velas y hacerlo por uno mismo. Acabamos de volver del mercado de frutas y verduras y esto es lo que compramos fresco para un mes o un poco más. Los cosas verdes, ananá verde, bananas verdes, o sea, para que nos pueda rendir mucho más. Así que veremos cómo nos va y que no se pudra nada y comer todo. Nosotros usamos mucho el repollo porque dura mucho, se puede hacer ensalada, se puede hacer como coleslaw, se puede hacer de diferentes formas, también lo puedes guardar en frasco, tiene mucho calcio y vitamina C, así que dato. Una buena opción tener verdura así, entonces separamos lo que es cítrico y lo que es verdura. No para de llover, pero apenas baje un poquitito, subimos el ancla y nos vamos. Hey guys! See you at Galapagos, maybe. We'll see you in Galápagos. All right, cool. Mentira, no vamos para Galápagos, pero bueno, capaz que sí. 26 nudos de viento. Y con esta lluvia nos despedimos de Panamá y nos vamos para la Polinesia Francesa, unas 4.000 millas. Así que este es el día número 1, muy ansiosos y salimos con la mega lluvia, así que esperemos que pare en algún momento, por lo menos para empezar la guardia más tranquilos. Acabamos de dejar atrás la boya de aguas abiertas del puerto de Panama City. De acá hasta las Marquesas hay algo así como 4.000 millas náuticas. ¿Alegría? Alegría. Alegría. Mira, nos pasa una lanchita por al lado. Me siento confiado de que va a ser un viaje increíble. Van a haber momentos difíciles, estoy seguro, pero con Agus estamos los dos alineados, estamos muy bien los dos y nos esperan nada más que cosas buenas, y las cosas malas las vamos a hacer buenas. El piloto de viento nos está llevando muy bien. Lo malo es que con la lluvia el viento va rotando, entonces el barco también va rotando un poco, pero estamos haciendo 3 nudos gratis. Así que paciencia, paciencia. La estrategia cuando haces un cruce largo es de gastar lo menos posible la máquina. Así que vamos bien. La distancia entre Panamá y la Polinesia Francesa es de más de 4.000 millas náuticas. Nosotros esperamos recorrerla en aproximadamente 32 días, siendo así el tramo más largo en cualquier circunnavegación tropical. Las 2 de la mañana y ahora sí, llegó el viento, estamos navegando a 6 nudos con el piloto de viento. Ahora es mágico. No hay olas casi, el mar está calmo.
Alucinante. A nuestro alrededor hay muchos buques. El AIS vale cada centavo. Mientras salimos de Panama City vimos un montón de buques. Ahora está el Charlotte Maersk, creo, en el AIS y no hay conflicto de colisión según el software. Así que lo bueno de esto es que ya sé las intenciones del barco. Tengo el VHF prendido por si llega a llamarme, pero en teoría vamos a pasar a 0,7 millas, o sea, no hay conflicto. ¿Cómo estuvo tu primera noche? Estuvo muy bien mi primera noche. ¿Estuvo cómoda? Ajá, muy tranquila. A las 8:30 de la mañana me voy a dormir porque también recién se despierta. Chao. El dormirón. Chao. Es así, me dormí todo. Hay poco viento, el barco está navegando a 4 nudos, pero yo pienso que 2 de esos nudos deben ser de corriente, por lo menos. A ver, 4.6, 5 nudos, bastante. Estamos con el piloto de viento y esta mañana está grandiosa. ¿Vieron ese ruido? Eso no es bueno para la mayor. Está flameando y con cada golpe que da, la botavara golpeada contra el mástil le hace un sacudón. Así que voy a cazar un poco la escota de mayor, como también voy a aplanarla un poco con el kicker, con el bang. Esta es la línea del bang. Ahí va. Vamos a ver si con un poquito más de tensión flamea menos, pega menos golpes. ¡Hola! ¡Hola! Uy, cagó. A ver. Uy, cuidado, ¡Ay, su boca! Encima justo dije no hay viento, vamos a volar el dron. Así que hicimos las tomas de dron y yo no podía aterrizarlo, estaba acá de las patas y había decenas de delfines por todos lados. Jugándonos. Ay, y quizás pensó que los echaba. Wow. Wow. Hermoso. Estamos sin Gracias. motor, no puedo creer. Wow. La próxima nos metemos. No. Querían, ¿saben? No sé, querían jugar. Corto. Gracias, vida. Gracias. Se nos va otro día más, la segunda noche. Realmente no sé cómo transmitir la magia que sentimos. Todo el día de hoy fue una explosión de emociones. Este es el baño de Bohemia. Casi nunca mostramos lo que sucede acá adentro por obvias razones. Pero hoy estoy acá para contarles una historia. Ahí arriba hay una ventana. Mientras este día estaba sentado, escuché un ruido. Clan, 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 clan. Miro para afuera y uno de los obenques bajos que soportan el mástil estaba suelto. Lo muestro. Hace algo así como 3 meses en Puerto Rico, con Agus cambiamos la jarcia. Lo hicimos nosotros. Yo creo que hicimos un gran trabajo en equipo. Choque. Y uno de los últimos pasos en el cambio de la jarcia es trimear bien los cables para que tengan la tensión adecuada. ¿Qué pasó? Yo nunca lo hice, así que fue un proceso muy paulatino. Navegué, trimeé, pero me olvidé del último paso, que es conectar
unos cables de acero inoxidable de seguridad para que la jarcia no se vuelva a soltar. Entonces, ¿qué pasó? Esta mañana en Inodoro descubrí que uno de los tensores efectivamente se había soltado. Ahora tranquilo, esto es algo normal, pero yo me equivoqué y en vez de hacer esto antes de salir, lo fui pateando y me olvidé por completo. Ahora estamos navegando y el cable no está en tensión, pero de estar en tensión y estar flojo no va a soportar el mástil de la misma manera y podemos tener una desarboladura en caso muy extremo. Y un amigo me dijo, cuando veas estos, guardatelos. ¿Por qué? Porque cada una de estas fibras es un cable de acero inoxidable que nos puede servir para una infinidad de tareas. Un poco de cinta aisladora para cubrir el alambre que quedó, así nadie se corta. Y no será la solución más estéticamente agradable, pero sí es muy funcional. De esta manera, si yo me pongo a girar el tensor, no va a girar. Así que listo, ahora considero que la jarcia está bien, o por lo menos más no puedo hacer ahora. Interrumpimos la navegación perfecta para empezar con esta navegación de verdad. Bueno, yo sigo. El viento rotó un poquito, que no nos favorece en absoluto. Hay muchas más olas, está todo más inquieto, estamos orzando un montón. Ayer Tommy a la noche se sentía mal, le dolía el oído, muy cansados. Así que realmente esperamos que el viento rote a nuestro favor y llegar cuanto antes a Galápagos, porque si seguimos así llevamos como 15 días más o menos. Con las olas que rompen en la cubierta se empezó a llenar de agua la caja de anclas, que es donde guardamos el ancla en proa. Y eso tiene una salida, el ensagote se tapó, no sé por qué. El agua venía de ahí, directamente de la pared. Entonces cada ola llena eso. Ahí está Agus, en el cuarto. En el cuarto empezó a chorrear como por las paredes el agua y se empezó a acumular en la sentina. Es algo que nunca nos pasó. No hay nada roto, simplemente está obstruida la salida de la caja de ancla, lo cual es una mierda, porque hace que todo sea mucho más incómodo. Y el colchón de adelante quedó totalmente mojado. Esa es la situación acá a bordo de Bohemia. Está todo bien, pero está muy incómodo, muy mojado. El día 5 es un día muy especial. Con Agus tenemos la teoría de que los días 5 es como que todo se va a la mierda. Recién mientras cocinaba, las cebollas decidieron que también querían ser cortadas. Y acá la red se suicidó. Mientras voy a hacer unos ricos plátanos. Y Agus está leyendo un libro. Agus, ¿nos compartís qué libro estás leyendo? Pide y se te dará. Mostrámelo. Ahí va. Así que pide y se te dará. Agus va a empezar a pedir que deje entrar agua al barco, que las cosas dejen de romperse. ¡Salud, Pachamama! Mackey's le da sabor a tu vida y se está en el comienzo del día. Queremos agradecer a Mackey's por auspiciarnos este desayuno. Gracias, Mackey's, por tus tan ricas mermeladas. Mackey's. Mackey's, siempre con vos. ¡Opa! ¡Eso! Un poco de zoom para afuera. No, al revés. Al revés. Sexto día en el mar. 25 de mayo, hoy es el cumple de la patria argentina. Para almorzar vamos a hacer Empanadas caseras. caseras, Sí. veganas, Salteñas. salteñas. Salteñas, con comida. Ponele que si serían, se pueden llamar salteñas. Bueno, vamos a hacer empanadas argentinas salteñas en la mitad del Océano Pacífico. Vamos con las imágenes. Ñam. A ver.
Día de la Patria. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Está caliente. No puedo probar mucho, está muy caliente. Hace días que no vemos a nadie. Y recién me despierto, una mini siestita, miro para afuera y veo un barco, una lancha pescadora. Raro. Estamos a 40 millas de la costa, están con una panguita y un motor. A mí me hubiese gustado volar. Tengo una pistola de bengalas. Qué sé yo, si pasa algo, le tiramos una bengala. Yo no soy muy partidario de tener un arma a bordo, aunque a veces estas situaciones te llenan de preguntas. Estos individuos están pescando. El tema es que ponen boyas por diferentes lugares y es muy fácil llevarte la puesta, la verdad. Y así es el tema. Máxima paz en la mitad del mar. De repente tenés 3 tipos en una lancha con un motor fuera de borda, 40 millas de la costa. Otro motivo para estar lejos de la costa. Bueno, y en otras noticias, acabamos de virar para Galápagos. Vinimos hasta el sur por cómo estaban los vientos y después a la altura de Esmeraldas, a las pocas millas de la costa, hicimos un borde para afuera y ese borde nos está llevando derecho para Galápagos. Van a ser 500 millas aproximadamente. Voy a aprovechar la calma de ahora para cargar diésel. Yo tengo 3 de estos bidones en cubierta. Voy a dejar uno como reserva, que son 5 galones, que son como 14-15 horas de combustible de reserva. Y después el resto va a todos los tanques. Esta manguera es el mejor invento de la náutica. Es una valvulita con una pelotita que cuando sacudís chupa el fluido y está buenísimo para transferir líquidos. Tengo una para agua y otra para combustible. Con la patita, pegamos ahí. Y ahora mira, 1, 2, 3. Lo mejor. El rumbo parece ser que nos está dando muy bien. De ser así, si seguimos así, más o menos en unos 5 días llegamos a Galápagos. Tommy cruza los dedos, sí, yo también, ojalá. Cruzamos los dedos. Cruzamos los dedos. Dedos. Impresionante cómo cambian las condiciones de un día para otro. Navegar detenida con olas, navegar detenida sin olas o navegar viento en popa son mundos totalmente diferentes. Ahora, cómo se disfruta después de estar un par de días mojados y mal, la verdad, es otra. Para esto navegamos, para los momentos buenos y los momentos malos. Noche número 7. Son las 9 de la noche. Tommy va a hacer su primer guardia. Yo voy a aprovechar, voy a dormir, que estoy muy cansada. Así después después relevo a Tommy. Cortito, camita y hay mucha paz. Así que creo que voy a dormir muy bien. A excepción de que si baja mucho el viento vamos a prender el motor. Pero bueno, 3 horitas tengo para descansar. Amore. El chaleco. El chaleco. Besito, que descanses. Hasta mañana. Ay, hasta mañana. Arre. Hasta 3 horas. Adiós. 1:20 y arranca la guardia.
acabo de dar cuenta que tenemos visitas a bordo. Hay unos pájaros que están todos le dando vueltas al barco y los acabamos de enganchar en la proa descansando. Mucha gente se jacta de que lee mucho en estos viajes. Yo no es mi caso. Primero porque soy muy inquieto y nunca dejo de hacer cosas. Pero hoy sí estoy leyendo. Estoy leyendo este libro que es La expedición Kon-Tiki de Thor Heyerdahl. Es un noruego que cruzó el Pacífico en una balsa en el año 1940. Muy interesante. Es la segunda vez que lo leo. Altamente recomendable. Menos de 300 millas para Galápagos. 2 noches. Probablemente sean 3. Pero ya empiezan a haber pájaros, empiezan a haber más bichos en el agua. Qué locura. Estamos muy felices de la oportunidad de poder estar cruzando el océano. Es una locura. Estoy creando el segundo libro. Obviamente es un boceto, pero es un libro 100% infantil y las ballenitas están inspiradas en mi primer libro, Guidance from the Ocean and the Moon. Después les voy a ir mostrando cómo quedan más ilustraciones y esta terminada. Oficialmente perdimos el control de la prueba del barco. Hay 7 de estos bichos. Lo que sí no sé qué especies son. Si alguno sabe, escribe abajo por favor. Ya veo que la cubierta me la dejan toda cagada. Los pájaros estos locos no se van ni de noche, es más, de noche son más. Recién contamos 11 bichos. Vamos a hacer una cámara oculta. El que está más cerca en cualquier momento se viene acá con nosotros. Si querés te paso una mantita, comida. Me mira. Así que bueno, esta es la comunidad que tenemos a bordo de Bohemia. Buenas noches. Bienvenidos a las Islas Galápagos. Después de 10 días de navegación, llegamos al archipiélago. No sabemos todavía si vamos a parar o si vamos a seguir de largo. Pero lo que sí seguro que acaba de salir el sol y de a poco va apareciendo este paisaje lunar, todo árido con montañas. Es increíble. Estamos pasando justo por la isla de San Cristóbal y vamos a ver si nos vamos a meter a descansar un par de horas al anclaje de Naufragio. Galápagos tiene muchos requerimientos de entrada y te piden mucha plata. Un barco como el nuestro vale más o menos $2.500 estar una semana, entre todas las cosas que hay que pagar. Así que la idea no es estar en Galápagos, sino que estirar el ancla y usar como una regla internacional que tenés 72 horas para parar y hacer reparaciones, por así decirlo, que vamos a usarlo para acomodar un poco el barco. Aún no sabemos si vamos a parar. La idea es ir lento al lado de la isla, ver un poco la flora, la fauna, y si sentimos que podemos sentar y estar un par de horas tranquilos, hacerlo. Pero no nos queremos presionar. Queremos ver cómo lo vamos sintiendo. Pero qué linda que sos Galápagos, ¿eh? Las Islas Galápagos pertenecen a Ecuador y son una gran reserva natural. Es un patrimonio mundial por la flora y la fauna que tiene. Básicamente acá hay especies que evolucionaron a la par del continente americano, pero de manera totalmente aislada. Entonces es un lugar único por su biodiversidad. Es una locura esta piedra que parece que sale así. De repente quedamos totalmente calmados, sin una gota de viento. Tenemos un visitante a bordo.
es increíble, esta roca es majestuosa, realmente qué bueno que no sé si vamos a parar, pero por lo menos que estamos pasando para conocer porque es hermoso, hermoso. ¡Llegamos a Galápagos! Impresionante. Recién entrando vimos 30 nudos de viento. El momento con mayor viento lo vimos entrando de puerto. Anclar fue un quilombo. Estuvimos con Agus media hora dando vueltas. Fondear con 30 nudos y no saber la profundidad porque se rompió la ecosonda, es todo un tema. Pero ya estamos. 11 días de navegación, llegamos a Galápagos. No quiero dejar de mostrar lo que es el barco. Estamos aprovechando las horas que tenemos de mucho viento y sol para secar lo más posible. Y acá adelante está todo el lío del agua. Que no fue tan lío en realidad. El agua chorreaba por esta pared, se metía para abajo e inundó. Caía como cascada y mojaba todo. Y acá abajo que tenemos la jarcia de repuesto, tenemos algunas cositas. Lo único que se mojó fueron unas latas y quedó un poquito de agua. Pero la sacamos bastante barata. Estamos secando más cosas. Por suerte toda la ropa que nosotros no usamos en el día a día la guardamos en estas bolsas al vacío, que resultaron ser también bolsas estancas bastante buenas y estaba abajo de la cama. Así que nos salió barata la joda del agua del tambucho. Y por fuera están las tablas de madera de la cama y también los colchones. Así que tenemos un poco de todo por todos lados. Están los colchones. Acá tenemos un colchón. Y por el otro lado, otro colchón. No sea lo más elegante y estábamos para seguir navegando, pero bueno, estaba esta posibilidad y nadie nos corre. Novedades. Nos acabamos de ir de Galápagos a las 7 horas locales, o sea, estuvimos 8 horas. Básicamente se acercaba el comandante del puerto y me dijo que tenía que hacer papelería y qué sé yo, y para hacerlo más fácil hice como una salida transitoria, o no, entrada forzosa le dijo. Entonces levantamos el ancla y nos fuimos básicamente. Ya estamos camino a la Polinesia Francesa, 3000 millas de navegación a partir de ahora. Así es, pudimos dormir una linda siesta y recargar las pilas para lo que se viene. Y a mí me pintó hacer una rica tortilla. Sí, para festejar, siempre se festeja. Estamos saliendo de Galápagos y el barco no avanza. ¿Por qué? Porque tenemos una red de pesca enganchada en el barco. Listo, y ahora sí nos podemos ir. El barco estaba haciendo medio nudo y se escuchaba un ruido raro, no sé qué era. Casi prende el motor. Y de suerte no prendí el motor porque teníamos, no sé, 200 metros de este nylon verde. Así que bueno, ya está. Mira, como 100 metros de este cabo verde, de 3 milímetros de nylon, anzuelos, todo. Si llegamos a prender el motor, esto iba a ser un desastre. Bueno, a seguir. Y esta es la línea que estaba en el timón. Y para identificar que hay trampas, lo que ponen son estos bidones de aceite. O sea, es imposible que de noche veas esto. De día puede que sea si estás mirando, pero mira qué es esto. Olvídate. Pude desenredar un montón de líneas, así que me la voy a quedar. Y me quedará como cabito y línea de pesca. No sé, capaz que para hacer líneas de mano, para poder hacer trolling. ¡Manden fruta! ¡Qué loco! Tenemos un helicóptero que nos está dando vueltas.
Nos sobrevoló un helicóptero 2 veces. Partícula HP. Creo que es ecuatoriano, HP. Yo sé que algunos barcos de pesca usan estos helicópteros para localizar cardúmenes. Igualmente me parece muy raro. Más que la última persona que vemos hasta que lleguemos a la Polinesia. Uno nunca sabe. Esta es la navegación que estábamos esperando. Por fin el viento está de través, aleta. Estamos promediando 7 nudos mientras barrenamos a las olas. Ahora sí se están en las condiciones de vientos alisios. Esto es otra cosa. El primer magi del Pacífico. Miren el color que tiene esto. Es un animal que no se consigue comercialmente, es muy difícil es fácil de pescar, pero es muy difícil de encontrar de buena calidad. El primer magi de viaje. No lo puedo creer, estoy re contento. Ya pasaron 2 semanas que estamos navegando, ahora sí estamos yendo rumbo directo a la Polinesia, más o menos unos 20 días tenemos por delante y para festejar... Estamos haciendo unos nachos. Para que no veo. ¡Oh, Dios! ¡Qué tul! Voy a probar. Voy a comer. Mira. Allá hay un buque. Por detrás hay un buque de pesca. No, la verdad que todo súper raro. Súper raro. Nos pasó el helicóptero volando por arriba. Y el buque de pesca no tiene pendido la IS. Nos hizo 2 vueltas alrededor, se nos puso arriba, tipo vuelo estacionario. Y ahora se fue. Al norte. Capaz que son barcos balleneros o barcos que están en zonas, no sé, prohibidas, claro. Tampoco quiero buscar mucho, a ver si todavía, viste, nos buscan. Y así se fue otro día, navegando hacia el sol. La verdad que extrañábamos un día de tanto sol. Fue hermoso. Gracias, solcito. Te estaremos esperando mañana. Día 20 y como el viento está más de popa, cuanto más al oeste más de popa se pone el viento, decidimos poner la mayor, subir la mayor con el tangón para la Genoa y estamos con 2 velas. Está bueno, es rápido, pero siento que no va tranquilo el barco, así que estamos probando. La Genoa está muy chica, la acabo de achicar porque siento que el viento está subiendo y hay demasiado esfuerzo en la jarcia. Acá la estrategia acá es ir lento y seguro, no rápido y arriesgado. Hay que recorrer 2000 millas todavía. Siendo las 5:30 de la tarde, ya es el tercer día consecutivo que los delfincitos, estos que tienen la naricita blanca, el hociquito blanco, nadan alrededor del barco. De 5 hasta que baja el sol, así que es hermoso verlos y saltan por todos lados y vienen de todas direcciones. Es un regalo hermoso en el atardecer. Y para festejar, como todos los días que festejamos acá a bordo de Bohemia, Tommy se preparó un banana bread que vamos a comer con un cafecito
mientras tenemos la compañía hermosa de los delfines. Mañana cumplimos 3 semanas navegando, ya es un montón, montonazo. 3 semanas, sí, a brindar por eso. Chin chin delfines, gracias. Buen día. Está saliendo el sol, así que en breve ya me saco el chaleco y la ropa de noche de la guardia y empiezo mi día. Tres semanas, 21 días. Realmente ahora sé que es una cuenta regresiva y de a poco lo voy extrañando y quiero vivirlo al 100. Estoy muy agradecida de poder estar acá, de cada día, las noches, o sea, las noches ves la galaxia, o sea, todo es como una magia constante de esta hermosa vida que elegimos, que sin dudas la viviría una y otra vez. Eso. Gracias. Mua. Gracias, Mundito, por todo. Te amo. Voy a despertar a Tommy. Amorcito. Buen día. Es un gran día. Nos quedan más o menos 2000 millas para llegar a la Polinesia Francesa y no hay forma que lleguemos con este poco viento a motor, no nos da autonomía de motor. Así que vamos a empezar a usar las velas que son para poco viento. El spinnaker tiene la media, que básicamente enrolla toda la vela y cuando estás listo de volarla, se levanta este capuchón y la vela flamea. Es súper importante acordarse que toda la maniobra tiene que ser armada por fuera del último stay, en este caso de la Genoa, porque es como un gran globo el spinnaker que tiene que estar por afuera de toda la jarcia. Creo que es la tercera o cuarta vez que volamos esta vela en 3 años. O sea, pero qué lindo que es volar con el spinnaker. Estamos yendo a ¿cuánto? A 6 nudos en 5 o 6 nudos de viento. O sea, hermoso. Vamos a ver cómo se le aguanta el piloto de viento. Lo importante del asimétrico es mantener el viento de aleta o de 160 más o menos. Porque si te pones bien de popa, la vela puede colapsar. Pero bueno, también pasa esto, cuando hay poco viento, las olas te sacan y entonces pega como golpes la vela, que no es bueno para la estructura del barco ni para la vela. Pero bueno, ahora vamos a dejarla un par de horitas. Así es exactamente como yo me imaginaba que iba a ser gran parte del cruce del Pacífico. Viento en popa, spinnaker y océano manso. 29 días acá adentro. Estoy aburrida. Afuera llueve, ahora sale el sol. Ya no sabemos qué hacer. Baby. No paran. Me estoy armando tareas. Ahora estoy llenando la bitácora.
Y eso. Eso, sacamos la cuenta. Creo que usamos el timonemos a mano por menos de 10 minutos en un mes. Así que recomendamos la compra de un piloto de viento para quien quiera hacer una locura como esta. Faltan tan solo 24 horas para llegar a las Islas Marquesas y terminar de cruzar el Pacífico. 130 millas. Vamos a mostrarles este último tramito. Este es el estado del barco al día de hoy. Nos quedan 2 ajos, una cebolla morada en estado no tan lindo y una lima y otra lima que más o menos. Bueno, estas son las provisiones. Antes esto era todo fruta y verdura, esto también. Ya no queda nada. Y la heladera la tuvimos apagada los últimos 4 o 5 días porque no teníamos nada en la heladera. Pero ahora puse un par de cervezas y como quiero que estén frías para festejar cuando lleguemos, puse las cervezas en la heladera. ¿Qué más? ¿Qué más? Aprovechamos para lavar ropa, ya que sale el sol. Con un poco del agua de las duchas, como va a sobrar, lo usamos para lavar ropa y tener algo prolijo. Y este es el barco. Este es el barco después de un mes de navegación. Gracias, buen mía. Estuvimos durmiendo acá en el living los últimos días porque la verdad que es mucho más cómodo. Con el movimiento encontrás una posición contorsionada y entras mejor que en los camarotes. Agus, ¿cómo te sentís después de 35 días navegando y casi habiendo terminado de cruzar el Pacífico a vela? ¿Cómo me siento? Una crota. Estoy usando esta remera desde el día 20 o desde que arrancamos. Tengo 2 cosas que uso durante los 36 días. Esta remera y otra más, porque no tenemos ropa limpia. A excepción de hoy que lavamos porque sabemos que nos será un poco de agua dulce. Pero y después el resto, la verdad que súper bien y muy feliz de llegar. O sea, realmente ya tenemos muchas ganas. Y esta es la manera que navegamos gran parte de los días, con la Genoa y punto, promediando casi 6 nudos todos los días. Entonces, realmente la Genoa sí, se puede enrollar en cualquier momento, no hace falta poner la mayor. Inclusive la mayor está guardadita. Me parece una cosa totalmente mágica que el barco se esté timoneando solo hace 30 días, hace 35 días, y que no estuvimos al timón ni 5 minutos. Salvo para ajustar algo, pero realmente el barco se navega solo. No quiero que me filmes. Es hermosa. Estuvimos. ¿Estás tomando pis caliente? ¿Estoy tomando qué? ¿Pis caliente? El de todas las mañanas. Estoy re nervioso. Y no es únicamente el último anochecer, sino que esta noche va a ser la última noche haciendo guardias, durmiendo de a 3-4 horas. Bueno, baby, última cena. ¿Qué vas a hacer? Esto es repollo blanco, es lo último que nos queda. Y la verdad que el repollo blanco es la base de un montón de comidas más que potables. Hoy vamos a hacer una especie de empanaditas chinas, como si fuesen arrolladitos primavera. El GPS dice que faltan 99 millas. Qué lindo. Chin chin. Chin chin. La última cena de viaje hasta la Polinesia. Te felicito. Te felicito. Hace 34 noches que estamos durmiendo de a turnos de 3 horas, más o menos, 3-4 horas. Y gracias al piloto de viento no hay que timonear. Entonces para no dormirnos, leemos y a mí me gusta mucho ver películas. Así que atrás mío está el iPad, me lo puse ahí, entonces puedo estar acá sentado monitoreando el AIS, Navionics y el iPad. Así que bueno, y ver películas, básicamente. Ahí está el piloto de viento haciendo su magia. Acá está el timón. Todo va solo. Última guardia de estos 35 días. La última noche. Muchas ganas de llegar, muchas ganas de llegar.
y dormir mucho y que el barco no se mueva más. Realmente eso es lo que más quiero. En breve me voy a hacer un tecito y ya cuando despierte nuevamente vamos a estar muy cerquita de llegar. Está saliendo el sol en el último amanecer de este cruce. 36 días para cruzar el Pacífico. En un rato en el horizonte va a aparecer Fatu Hiva y ya está. Lo hicimos. Cruzamos el Pacífico a vela. Still love you anyway. A 15 millas de llegar ya pudimos ver tierra, ya la estamos viendo. Estamos más o menos a unas 2 horas y media de estar muy cerquita del anclaje y realmente fue muy emocionante y el logro que significa para nosotros poder estar llegando y realmente es muy difícil de explicar lo que sentimos. Así que ya se puede ver la tierra, estamos tan contentos. ¿Qué opino respecto al viaje? Que hay un montón de cosas que nos dijeron que iban a pasar o que podían pasar, que podíamos perder el mástil, el timón, que no se iba a casar el agua, la comida, el diésel, un montón de cosas. Pero creo que hay que entregarse a lo desconocido. Está todo en la preparación. En un cruce como este hay que prepararse y hay que estar listo para lo que venga y esperar lo mejor, básicamente. Entonces eso es un poco el aprendizaje. Entregarse y dejar de escuchar esos miedos en la cabeza y confiar de que si tenés que desarbolar, vas a llegar igual. Seguir para adelante. La realidad es que empezamos a hacer este viaje, como dice Tommy, con una gran entrega y una gran confianza en nosotros mismos y en el viaje en sí. Sí, eso. Y pues, básicamente entregarse, confiar en uno mismo y confiar en el barco y saber que si hace falta tardar 62 días, el viaje te requiere 62 días, es un proceso. Es un portal, como decimos en Aus. Nos subimos al barco en Panamá, nos bajaremos acá en Polinesia Francesa y en el medio pasaron cosas. El tiempo es flexible. El tiempo, de repente cada día a veces eran los días que no pasaban más y ahora estar acá es como decir, wow, ¿ya pasó? Sí, eso mismo. Así que bueno, a disfrutar lo que queda de este cruce y a las cosas nuevas. Nos felicito. Felicito. Choque. Wow, sí. Bueno, ya estamos llegando por allá a lo lejos. Si se puede ver, hay unos veleros. Parece rarísimo estar llegando. Sí, como no quiero llegar. ¿No te pasa eso? Y es raro. No sé. ¿No querés? Estoy llegando por inercia, no es que quiero llegar. ¿No querés llegar? Quiero llegar, pero no sé, es una mezcla rarísima. Yo sí quiero llegar, yo tengo muchas ganas de llegar. ¡Ah! ¡Es una locura! Baby, ¿estás preparando el ancla? Impresionante. No caigo que llegamos a la Polinesia Francesa. ¿Qué hacemos acá? Estamos en la Polinesia Francesa. Fatu Hiva. Bienvenidos a la Polinesia Francesa, Fatu Hiva. Llegamos, estamos muy... sin palabras, sin palabras, no lo puedo creer, llegamos, es increíble. Así que gracias por acompañarnos y gracias por todo. Ahora vamos a mostrar la isla.
No, hay unos picos, es increíble esto. Y allá hay un valle oculto. Gracias por acompañarnos en esta aventura del viaje de Bohemia. Y una mención especial a nuestros Patreons que nos ayudaron a llegar hasta acá. Si querés saber más sobre nosotros y nuestros viajes, los invitamos a suscribirse al canal y a seguirnos por Instagram, @elviajedebohemia.